Buenas noches. Me encanta daros la bienvenida a la 7ª temporada de la Noche del Conocimiento. Ya tenemos 50 conferencias a nuestras espaldas, vamos con la 51 y hoy tenemos con nosotros a Javier Recuenco, que él me ha dicho que es solucionador de problemas complejos. Eso y es. Espero que esto lo explique ahora. Eso es. Intentaremos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por elegir pasar un tiempo aquí con toda la oferta que hay en Barcelona, la NUIT, perder un poco el tiempo aquí escuchando tonterías. Quiero agradecer también a Maki, a Virtudes, todo lo que han estado haciendo por hacer todo esto posible. Y antes de empezar, y sabiendo que teóricamente vamos a hablar de economía, esa disciplina tan fascinante como ver secar pintura, os querría avisar de unas cuantas cosas que creo que deberíamos tener todos en cuenta, ¿vale? La primera y fundamental es que en esta presentación no va a haber citas ni de Churchill, ni de Steve Jobs, ni de Elon Musk, y sí va a haber mucha autorreferencia a cosas dichas por mí a lo largo de los tiempos porque llevo mucho tiempo con esta historia, ¿vale? Que no es lo mismo que cosas que salgan de la Tom Bowles University. Cuando oí a Ramón Nogueras, que es buen amigo, hablar de la Universidad de los Cojones Morenos, el concepto me fascinó tanto que hicimos nuestro propio logo. Nosotros ya nos dimos cuenta que luego ya el logo este existía, pero nos pareció un poco grosero. El nuestro nos parece como más elegante, como con más charm, ¿no? Absolutamente, indiscutible. Pero, a ver, testícula, ¿dónde lo has visto tú en Harvard? Luego un rollo geek, ¿vale? Porque en realidad yo utilizo las presentaciones única y exclusivamente para hablar de mis pequeñas fobias personales, que son el retro gaming y el heavy metal. Entonces, el sitio donde estamos me parece absolutamente maravilloso, yo no lo hubiera elegido mejor. Y me estoy dando cuenta de que cada vez más la gente que ya tenemos 40 y muchos años estamos llegando a posiciones de poder dar charlas a la gente. Este es un libro maravilloso que os recomiendo, el de Uncertainty Principle Goes to 11, que básicamente es explicar mecánica cuántica utilizando heavy metal. Y a este buen señor, posiblemente los más aficionados a la ciencia lo conoceréis, con lo cual esto de hacer proselitismo del heavy metal, hablando de ciencia, cada vez se extiende más, cosa que no me puede hacer más feliz. Luego, no tenemos tiempo para ver todo en profundidad, ¿vale? Así que va a haber un montón de cosas que no caben y vamos a hacer un montón de cosas muy superficiales. Este libro me parece maravilloso, me ha introducido también a la literatura calenturienta para señoras de edad, pero bueno, yo creo que captáis la idea de qué es lo que quiero decir, ¿no? O sea, no vamos a poder hablar como es debido de todo lo que hay por aquí, así que un montón de cosas la mencionaré única y exclusivamente de pasada. Y en el Instituto de Empresa, mi amigo Miguel Ángel Paniagua me llama Bad News, ¿vale? Jugando con Marvin Barnes. O sea, yo generalmente cuando hablo de economía, cuando hablo de cosas que van a venir, normalmente tengo un tono un poco así como que el mundo se va a acabar y después cuando en medio de las llamas vendrá posiblemente José Feliciano a tocarnos un concierto acústico. Entonces, tomamos un poco, digamos, con una cierta distancia emocional las cosas que voy a decir, porque algunas de las cosas que voy a decir tienen implicaciones bastante chungas. Y bien, para empezar, vamos a activar un poco el GPS, ¿no? ¿Quién soy yo, a qué me dedico y con quién he empatado para poder hablar de las cosas que os voy a hablar aquí? Yo me dedico fundamentalmente a la resolución de problemas complejos, como hablaba Virtudes, y a una cosa que se llama el fringe futurism, que es algo así como una especie de futurismo de frontera. Para explicar un poco qué es el futurismo de frontera, pues evidentemente voy a utilizar una metáfora que todo el mundo está completamente familiarizado, ¿no? Cada vez que íbamos a jugar al Final Fight o cualquier juego de lucha, teníamos el gorila que era todo castañazos, teníamos el que era más rápido y más ligero y una parte intermedia. Cuando hablamos de futurismo, no sé si esto ha dejado de funcionar. Ah, pues sí, ha dejado de funcionar. ¿Me puedes pasar un momento aquí o aquí cuando te diga? Porque por la razón que sea la batería ha decidido que... A ver, un segundito. Vale, digamos que en cierta manera hay un futurista que lo que hace es hacerlo de siempre, versión más rápido, más fuerte, más virulento. Luego veremos un ejemplo, por ejemplo, que es la industria del marketing y la industria de la publicidad, que básicamente no ha cambiado el paradigma, salvo que ahora mismo nos da por el culo muchísimo más, de una manera mucho más masiva y de una manera mucho más irritante que hace 50 años.
Y hay otro tipo de futurista que lo que se dedica es a hacer pajas cósmicas, entonces habla cosas a 200 años vista, y entonces el fringe futurist está en medio. Plantea cosas raras, plantea cosas complicadas, pero que se pueden ejecutar mañana si fuera necesario. El problema con el futurismo lejano es que normalmente la gente, cuando proyecta mucho en el futuro, pues entramos en el territorio de la gilipollez directamente. Este es cómo se imaginaban los franceses de principio del siglo XX, que es lo que ocurriría en el año 2000 con respecto al correo rural. Naturalmente no se podían pensar que el correo sería completamente eliminado, porque todo el mundo cuando proyecta mucho en el futuro, lo que siempre hace es pivotar en el pasado. No puede evitar tomar una serie de referencias inconscientes a la hora de proyectar en el futuro. Y cuando se trata de localizar conceptos o paradigmas completamente diferentes, es muy complicado. Un ejemplo también, ¿puedes darle, por favor?, de Fringe Science son estos dos señores. El ejemplo de Gunpei Yokoi, que para los que seáis un poco aficionados al retro gaming, es el padre de Game Boy, es el padre de un montón de cosas de Nintendo. Lo llamaba Kareta Gihutsu no Shukei Shiko, que es algo así como la innovación lateral con tecnologías maduras. Cuando saca Game Boy en el 89, utiliza como procesador un Z80, que era un procesador que tenía prácticamente 10 años. Nadie daba un duro, pero el tema funcionaba. Sin embargo, Gunpei se daba cuenta de que la gente lo que quería era una máquina en la que pudiera jugar 9-12 horas sin cambiar las baterías. Cuando se lanza Game Boy ya hay varias consolas de color que básicamente consumen baterías como si no hubiera un mañana. Entonces, Gunpei lo que trabajaba era esto, cogía tecnologías ya probadas y maduras y las probaba en contextos completamente diferenciales. ¿Vale? Eso hace un fringe futurist. Cuando este señor crea el iPod, no es el primer reproductor MP3, todos los componentes estaban encima de la mesa, ya existían las memorias SSD, ya había reproductores MP3, de hecho las había hecho Creative. ¿Qué es lo primero que se da cuenta? Lo primero que se da cuenta es que esto es un producto de consumo, no es un producto para nerds, o un producto para geeks, o un producto para gente avanzada tecnológicamente como había antes. ¿De acuerdo? Entonces un fringe futurist se encarga de esto, se encarga de coger cosas que ya existen, que pueden ser ejecutadas mañana, pero que alteran de manera radical la manera en que se están haciendo las cosas. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿O tienes? Ah, sí, sí, fenomenal, claro. Cámbialo y si esto funciona. Fantástico. Muchísimas. ¿Cuál es para adelante? Este es para adelante, ¿no? Fantástico. Vale, entonces, mi formación, yo soy ingeniero informático. Me podéis preguntar, oye, ¿eres un tecnólogo? ¿Lo que tú te dedicas es a la tecnología? Sí, yo me dedico a la tecnología, pero no. La tecnología es solo una herramienta. Y es una de las ideas fundamentales que voy a intentar transmitir a lo largo del día de hoy. La tecnología no es realmente el motor de muchas de las transformaciones que estamos viendo y que estamos teniendo. A ver si... Vaya por Dios, discúlpame. ¿Me lo puedes...? Aquí. No sé a qué demonios le he dado, pero he salido completamente. Espera. Pues he limpiado hace poco, ¿eh? A ver cuál es. ¿Este hacia arriba? Este es hacia arriba, ¿no? He limpiado hace poco, Necesito a alguien que me arregle el escritorio, efectivamente. Un poco de Feng Shui y cosas por el estilo. Bueno, lo que estaba comentando, en el 2010 ya publico un artículo que llama el teorema de Povedilla, donde aviso de que básicamente la tecnología no es realmente el motor de la transformación o el motor del cambio. De hecho, formulo, un poco en cachondeo, el teorema, y que viene a decir que una vez que una tecnología está disponible, el capitalizarla viene rodado usando un poco de imaginación. ¿Vale? Esto es bullshit puro. Normalmente, desde que aparece una tecnología hasta que la tecnología se puede capitalizar, pueden pasar décadas. Si alguno de vosotros conoce, por ejemplo, la historia del Tommy Gun, que es una historia absolutamente maravillosa, solamente pensad que es una herramienta de cuando se inventa, teóricamente lo que tenía que hacer es ayudar a terminar la Primera Guerra Mundial. Cuando realmente el coronel Thompson logra sacar el tema después de... una de las cosas que caracteriza a los innovadores radicales es que pasan muchísimo tiempo intentando convencer a la gente de que el agua moja y el viento seca. ¿Vale?
Entonces, el señor Thompson tenía que convencer al gobierno y al ejército americano de que compraran herramientas Thompson a $225, mientras que el ejército seguía empeñado en comprar rifles antiguos a $635. ¿Vale? Entonces, el señor Thompson, a pesar de las inmensas ganas que le apetecería de matar a culatazos a la mitad de la gente con la que trabajaba, persistió, pero necesitó casi 15 años. Y antes de que lo usara el gobierno, por supuesto, los gángsters se dieron cuenta de que esto más de puta madre no podía ser para ir apiolando gilipollas a toda velocidad y sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, si de lo que yo estoy diciendo podéis inferir que el mundo está lleno de subnormales, yo os afirmo de manera rotunda que eso es así. ¿Vale? Bien, entonces el problema cuando haces futurismo avanzado, la mayor parte de los frames para intentar sistematizar el proceso de obtención del futurismo, viene una cosa que es, ahí viene, es calculate the ETA, calcular el estimated time of arrival, cuándo va a llegar una determinada tecnología. Cuando yo me encuentro esto en un framework, digo, vale, sí, perfecto, esto es como cuando te dicen reduce la entropía, o acaba con el hambre en el mundo, o cosas por el estilo. Calcular cuándo va a introducirse una tecnología o cuándo va a llegar una tecnología es absolutamente imposible. Mi experiencia personal es que es absolutamente imposible. Tú puedes tener una idea, lo puedes tener claro, pero el mercado cuando lo quiera aceptar es cuando le apetezca. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, ese es el cuadrante del hype cycle para marketing digital para publicidad en el 2019. O sea, básicamente esto es Gartner prediciendo cuáles van a ser las tecnologías emergentes que van a entrar para cambiar un entorno concreto, ¿vale? Para el 2019. Y este es mi libro, que es del 2004, donde más del 50% de lo que hay ahí está completamente reflejado y hay todavía un 50% del que Gartner ni siquiera se ha pispado. Entonces, llegamos a una conclusión que es un poco trágica, pero que hay que asumir. El 50% de todo es suerte y el 85% de la suerte es timing. El timing es absolutamente todo y el timing no se puede improvisar. Tú lanzas una cosa y el mercado lo acepta o no y es absolutamente ajeno a tu interés. ¿Vale? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuándo se inventa el horno microondas? El horno microondas se inventa en el 48, en Raytheon Technologies. Y no se come una paraguaya hasta que la mujer no se incorpora de manera masiva al mercado de trabajo. El vídeo personal se inventa a finales de los 60. ¿Vale? ¿Quién fue la primera compañía que pidió 10.000 vídeos a JVC, VHS? Y que digamos que de alguna manera lanzó el consumo del vídeo personal doméstico en los 70. Caballero, una productora de porno sueca. ¿Vale? Caballero se da cuenta de que la autopercusión con películas de Super 8 es un tema un poco, ¿cómo os diría yo? Sí, exactamente, tosco, ¿vale? Entonces, cualquiera que os diga que puede predecir el timing de cuándo va a llegar un tema en concreto que se dedique al futurismo, y es otra de las tesis que voy a elaborar a lo largo de hoy, todo lo que vais a hablar de que los robots os van a dar por saco en vuestro trabajo, que vais a ser todos sustituidos por robots, y todas estas gárgaras que hace todo este tipo de gente, es que es absolutamente gratuito. ¿Vale? La inmensa mayoría de las cosas que nos están vendiendo como que va a ocurrir inmediatamente en el futuro, la gente realmente no tiene ni pajolera idea de cuándo van a ocurrir. De hecho, Agatha Christie, que la ratonera lleva representada más de 30.000 veces en Londres, decía aquello tan bonito de la gente me pregunta la razón de por qué la ratonera es semejante éxito. Considero que hay un factor fundamental, la suerte. Creo realmente que la suerte es el 90% de todos. Hay un montón de gente que cuando les digo esto se desesperanza y dice, joder, pues si la suerte es tan importante, pues ¿para qué voy a dar? No, en realidad es el 50%, como yo os comentaba. Tú te tienes que ocupar de tener tu 50% preparado. Y el otro 50% pues viene o no viene. Conviene no ignorar que la suerte juega. Vosotros seguro que conocéis a personas que no tienen más talento, que están en el sitio correcto y en el momento correcto en un montón de ocasiones y además de manera encadenada. ¿Vale? Pues eso es así, compañeros. La vida es así, a ese señor le han bendecido, igual que no le dieron masa cerebral, pues le han bendecido con ese tipo de cosas, el karma se restaura, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Bien. Entonces, no sé ahora qué pasa así.
Vale, lo que os estaba comentando, o sea, ojo con los temas de timing. Esto es un correo que me llegó anteayer diciendo que hay gente que todavía está leyendo papers míos de hace 14 o 15 años. El tema del futurismo es un tema complicado, ¿vale? El tema del futurismo puede parecer muy bonito, la gente que ve en cosas delante y tal. En realidad suele parecer más a un rollo tipo la vida de Tesla y terminar hablando con las palomas en lo alto de un hotel después de haber pedido varios negocios maravillosos de varios millones de dólares. O sea, el futurismo no es un sitio bastante bonito. ¿A qué me dedico yo? Me dedico a leer señales, me dedico a ver cosas que están pasando. Y me dedico a leer cosas desde un doble aspecto. El libro de Amy Webb es un libro hecho por un nerd tecnológico. El libro de Philippa Malmgren es el libro hecho por una economista. Entonces yo me dedico a leer señales de los dos sitios. Si tú solo lees señales desde el punto de vista tecnológico, tenderás a pensar que las cosas van a ir más rápido de lo que realmente piensas. Sin embargo, lo bueno que tiene la economía, y luego entraremos en economía un poco en detalle, es que está más conectado sobre cuándo van a ocurrir las cosas. Está más conectado con la vida de la gente, está más conectado con las cosas que van a ocurrir. Entonces, una lectura, yo tengo que tener más señales, digamos, de dos sitios diferentes. Tengo que leer las temperaturas en dos sitios diferentes. Y por eso, y es otra cosa de la que hablaré a lo largo del día de hoy, los perfiles híbridos que sean capaces de gestionarse bien en el área de negocio y en las áreas de tecnología son realmente el tipo de perfiles que se van a demandar cada vez más. Entonces, perdona. Yo trabajo fundamentalmente con dos tipos de clientes, desesperados y visionarios. ¿Vale? El visionario es el que entiende lo que hago, ve lo que hago, entiende el valor y me dice, oye, quiero hacer esto. El desesperado es el que ya ha ido a todos, le han desahuciado completamente, tiene un cáncer de páncreas que se le come por los pies y dice, bueno, pues este gilipollas ya, como estoy desahuciado, me da igual ponerme en sus manos o no. ¿De acuerdo? Y entonces estoy trabajando en cosas tan marcianas como desarrollar la estación de servicio del futuro, que por ejemplo en Madrid se va a instalar la primera hidrolinera funcional en España en el primer quarter del año que viene. Yo he estado defendiendo muchísimo que el vehículo eléctrico no puede funcionar por una serie de razones que tienen que ver con la infraestructura eléctrica en España y una serie de temas, y que la mayor parte de los vehículos del futuro van a ser híbridos eléctrico-hidrógeno, por diferentes razones, que ese es otro día que podemos hablar sobre el tema largo y tendido. Estoy intentando, por ejemplo, transformar por completo el negocio de las salas de juego, que es un negocio que ahora mismo está condenado a ser una serie de narcosalas donde gente de aspecto absolutamente lamentable se arrastra y donde nadie que posiblemente le interesara jugar o tenga un aspecto lúdico entraría allí ni con una pistola martillada en la cabeza. He estado reinventando, por ejemplo, todo el concepto de seguros de coche para jóvenes. O sea, yo me dedico a esto, al fringe futurism, ¿vale? A reinventar cosas. Y a reinventar cosas que se pueden ejecutar de manera inmediata, no cosas a 25 años vista ni nada por el estilo. Entonces, bueno, esta es una pregunta que todo el mundo se tiene que hacer en algún momento dado cuando va a alguna charla de este estilo, ¿no? ¿Por qué tengo que perder el tiempo aquí un viernes por la tarde? Por la noche, en este caso. Pues porque todo esto conecta con vuestro día a día, conecta con vuestro futuro, conecta con cosas que posiblemente os están pasando ahora mismo. Conecta con gente que si ahora mismo estáis trabajando en banca o estáis trabajando en telecomunicaciones o estáis trabajando en otro tipo de negocios, estáis viendo que vuestros negocios están pasando por una serie de tensiones súper complicadas. Y la economía, insisto, la economía ha sido siempre el primo tonto de la ciencia. A mí es que me da vergüenza venir aquí a hablar de economía cuando mucha gente que ha venido aquí han estado hablando de muones, han estado hablando de leptones, de ondas gravitatorias y de fractales y atractores de Poincaré, y yo vengo aquí a hablaros de economía. También han venido otra gente a hablar de otras cosas. Psicología, drogas, alcohol, prostitución, temas interesantes. Claro, la economía además es la ciencia lúgubre que decía Carlyle, ¿no? En contraste con la galla ciencia, es un tema chungalero, es un tema que tiene muchísima credibilidad, ¿no? Como podéis ver en este tipo de cosas. Es un tema feo, es un tema que a la gente no le apetece hablar, es un tema aburrido, es un tema tontorrón y además tiene el problema de que la gente no entiende que, por ejemplo, José Luis San Pedro es un economista. La mayor parte de la gente conoce a San Pedro por su labor literaria, pero no sabe que es un economista con un montón de cosas publicadas sobre la materia, ¿vale? Porque nosotros, ¿a qué asociamos a un economista?
Asociamos a un economista, ese señor con traje, que se dedica a comer niños con sus huevos pochados por las mañanas, mientras desahucia a alguien, mientras lee tranquilamente el Financial Times. Y no es exactamente así. El problema base de la economía y la psicología es el mismo, que hay una confusión interesada entre ciencia, ideología y narrativa mágica. ¿Vale? Estos señores de aquí arriba, Daniel Kahneman y Tversky, que supongo que Ramón Nogueras ha hablado alguna vez de ellos, y podéis ver la cara que tienen de bestias sexuales, como dice él también, son tan psicólogos como Sigmund Freud, que es un pintamonas, cuyos pseudo, no sé muy bien qué, ha mantenido a la psicología en el mismo lugar que la economía, ¿no? Como una especie de ciencia del tongo y de. Entonces, Kahneman y Tversky, hay un libro maravilloso que se llama The Undoing Project, que habla de su amistad a lo largo de la vida. Son dos tipos que ahora mismo inventaron lo que ahora mismo se llama la economía del comportamiento, la economía comportamental, y se ha llevado Kahneman hace nada el Nobel por cosas que escribió en los años 70. Pero claro, lo escribió como psicólogo, con lo cual básicamente tenía la misma autoridad que tengo yo para hablar de, no sé, de rumba flamenca y de decoración de interiores. Entonces la psicología es una ciencia poderosísima que cuando está cargada de ideología se convierte en algo para que la gente se descojone de ello, básicamente. Entonces, si lo que queréis es oír paja sobre cómo los robots o la inteligencia artificial nos va a dominar, os iros a YouTube, porque es que no cabe uno más, anunciando que todo va a ser sustituido por robots, que nos van a hacer Soylent Green, y es que nos vamos todos a tomar por el culo, y que no sabemos por qué no estamos aquí todos ya en una orgía, porque mañana el mundo se acaba. ¿Vale? En YouTube podéis ver todo lo que queráis sobre todo esto. Pero claro, es que yo me encuentro con absolutas chorradas como ejemplos, como poner el ejemplo de Google DeepMind y cómo trituran al campeón de Go y cómo trituran al campeón de ajedrez, o ejemplos de cómo Foxconn, que tiene más de 1 millón de empleados, tiene previsto sustituir en China a todos sus empleados por robots. Vale, ¿cuál es el asunto? No podemos hacer lo que hacen los robots mejor que lo que hacen los robots. Intentar competir con lo que hacen los robots, desde nuestro punto de vista de humano, es como intentar echarle pulsos a este muchacho. Este señor se llama Matthias Schlitte, al que llaman Hellboy con mucha mala hostia, que tiene un bonito defecto genético que hace que su brazo derecho sea un 33% más grande que el izquierdo. Y es el campeón de pulsos varios años. No es alguien a quien tú le quieras echar un pulso. ¿Vale? Competir con los robots en lo que mejor hacen los robots es echarle un pulso a este colega. Es una invitación a que te den por saco y te eliminen por completo de la ecuación. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que entender el concepto de las ventanas que se abren, las ventanas que se cierran. Tenemos que entender el concepto, por ejemplo, de que ya no va a haber más estrellas del rock. Este diagrama de aquí es las ventas de LPs y EPs de vinilo a lo largo de 1973 al 2015. Como podéis ver, si vosotros queréis ser estrellas del rock, ya se os ha pasado la ventana. Nadie que no hubiera nacido en su momento entre el hueco que hay entre 1973 y 1987 se estará comiendo una paraguaya. Cuando Guns N' Roses se caigan ya de viejos por el camino, como le está pasando a AC/DC y cosas por el estilo, posiblemente se acabe el rock de estadios. Entonces esta idea que tenemos del rockstar esnifando cocaína encima de bandejas llevadas por enanos y este tipo de historias, la mayor parte de las grandes bandas ahora mismo sobreviven más mal que bien. Ha habido una ventana. Y ahora los músicos han vuelto a lo de siempre, que es trampear, lampar y que les entierren en terreno no sagrado, como solían hacer antes con los músicos. Pero ha habido una ventana, macho, que si te tocaba ahí, te tocaba ser Van Halen, te tocaba ser Led Zeppelin, te inflabas a follar, te inflabas a meterte drogas y llevabas dinero, todo lo que querías y más. Pero la ventana se abre, la ventana se cierra. Y esto es lo que está ocurriendo constantemente. Constantemente se están abriendo ventanas, se están cerrando ventanas. Y si estás en medio de la ventana, volvemos a lo mío, pues es que la vida es un poco parecido no sé si esto ahora con esto se... Sí. ¿Alguno conoce Crazy Climber, el juego? ¿Vale? Básicamente este señor va subiendo por un edificio y las ventanas se abren y las ventanas se cierran. No hay ningún problema. El problema es si la ventana te coge, te baja y te cierra y te pilla los dedos. Este es un compañero tuyo de trabajo que es un hijo de puta.
No te tira abajo, pero te da por el culo. Este es tu jefe, que es subnormal. Este es el de recursos humanos, que es otro retrasado mental. Aquí hay un cambio, hay una reorganización. ¿Vale? No te tiran, pero fijaos que las ventanas están constantemente abriéndose, están constantemente cerrándose. ¿Vale? Unas se abren, otras se cierran, tienen una duración, mientras están cerradas no se pueden hacer nada, se abren otras, tu vida sigue, sigues trepando, ¿vale? Te van cayendo cosas, vas sobreviviendo, duele, ¿vale? Luego aparece un pájaro que te caga encima y cosas por el estilo, eso es cuando hay un cambio de gobierno, viene Zapatero, o sea, que sistemáticamente, mira, ahí lo tenéis, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera lo que tenemos que darnos cuenta es que las oportunidades se abren y se cierran, se cambian, desaparecen. Ser ingeniero de caminos, por ejemplo, en los 60 había un catedrático muy famoso en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid que decía que los ingenieros de caminos siempre tenían que estar bien vestidos porque nunca sabían cuándo les iban a dar un premio. Si tú eras ingeniero de camino en los 60 es bastante probable que tuvieras una oportunidad de terminar en el gabinete de ministros de Franco. Si tú eres ahora ingeniero de caminos y haces como yo y llamas a la escuela de caminos y preguntas cuántos titulares de ingeniero de caminos hay ahora mismo en paro, te dirán que hay 6.000 ingenieros de camino en paro en España. Y muchos de ellos trabajando fuera de España. ¿Vale? Entonces, si tú tenías la suerte de ser ingeniero de caminos en los 60, podías terminar al lado de Cerillita en el Consejo de Ministros, y si es ahora, es bastante probable que hayas pensado que porque has jodido tu juventud estudiando semejante cosa, que se supone que te tenía que abrir las puertas del Parnaso y lo único que has logrado es que tengas que hacer trabajos a salto de mata en Qatar, en Chile o en cualquier sitio por el estilo. Este es un sitio maravilloso que se llama Will Robots Take My Job, que no sé si alguno de vosotros ha experimentado y ha probado, que viene a decir básicamente, volvemos a lo mismo, que si tú eras piloto comercial de Iberia, que hace 30 años te permitía acceder a la élite y a la mejor cocaína que el dinero se puede permitir, ahora mismo tienes un 55% de posibilidades de ser fulminado por robots y que en el fondo eres un conductor de autobús venido a más. ¿Vale? Me ha interesado mucho esto porque fijaos que el tema este de la publicidad, porque ahora hablaré sobre el tema publicitario como uno de los ejemplos de qué es lo que viene. Pues claro, la publicidad es algo que igual que los rockstars nos genera una serie de imágenes mentales muy poderosas, ¿no? Gente con estilo, con clase, mucho fornicio también. Fijaos que siempre todas las cosas que son así deseables están asociándose a enormes cantidades de consumo de sustancias estupefacientes y de sexo desenfrenado. Pero en realidad, la realidad actual, el negocio de marketing es uno de los negocios más overrated, más sobrevalorados del universo. La gente vive fatal, cada vez viven peor, les putean como cosacos. Tú puedes estar en una compañía como Hawkers que vende gafas a 40 euros porque conseguir un lead en Facebook te cuesta 20 euros y montas una compañía que parece que va a petar el mundo y de pronto Facebook te cambia el algoritmo, te pasa a cobrar cada uno de los leads a 40 euros y básicamente tú dejas de tener una compañía. Y la gente que ha vendido mientras la ventana estaba abierta se forra y la gente que se queda dentro se va a la quiebra. ¿Vale? Ahora mismo todo lo que tiene que ver con marketing y todo lo que tiene que ver con generar todo este tipo de cosas es básicamente un territorio minado. Sitios donde siempre el tema ha funcionado como un tiro, como eran por ejemplo los Juegos Olímpicos, ya han dejado también de funcionar. Estos son un par de artículos que he escrito yo también, con cómo sobrevivir a la gran masacre del director de marketing, por qué la gente pasa de marketing como de comer mierda. Tenemos cosas como esto que es maravilloso, que es una estadística que dice que los anunciantes están felices con sus agencias creativas en un 85%, pero solamente piensan que son efectivas el 12 o el 13% de las mismas. Entonces estamos aquí nadando los 100 metros libres en disonancia cognitiva, como tiene que ser, y por eso ahora mismo esta es otro artículo mío maravilloso sobre... ¿alguien sabe qué dinero se gastó Hillary en la campaña que palmó con Trump, comparado con Trump? Sí, bueno, Hillary se gastó 3 veces más dinero que Trump en la campaña publicitaria, en publicidad y en todo esto. Fijaos, Hillary tenía a todos los celebrities que contaban, tenía a LeBron James, tenía todo lo que pintaba encima. ¿Qué tenía Trump? Trump tenía 2 granjeros de Oklahoma,
¿Vale? Trump tenía a la gente de Fox, que también si alguno de vosotros ha estado viendo The Loudest Voice, ya sabía quién estaba al lado de Trump. Hace 40 años Hillary hubiera ganado por 200 puntos, sin ningún tipo de problemas. ¿Perdón? Bueno, es correcto, efectivamente. Si Hillary le hubiera salido un cipote y hubiera sido hace 40 años, hubiera ganado por 200 puntos. Correcto. Tiene usted razón. Pero tiene usted razón, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo que quiero decir es que antes, digamos que de alguna manera todo esto te garantizaba, digamos una cierta inversión te garantizaba un cierto retorno, cosa que directamente ha saltado por los aires. Esta es una charla que también estuve dando en Asturias, en un gabinete de innovación. Básicamente, ahora mismo un director de marketing dura aproximadamente entre 14 y 15 meses en su trabajo. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué, digamos, de alguna manera estamos ahora mismo en un entorno tan virulento? Pues porque hay un concepto, que es el título principal de la ponencia, el que habla de los 5 atractores del apocalipsis, que la gente no es consciente de que está ocurriendo. Para eso os tengo que introducir a un concepto que es el concepto de atractor. ¿Vale? Que atractor os sonará de otros campos, como el campo de las matemáticas, los atractores de Lorentz y cosas por el estilo. No. Este es un concepto creado por Richard Rumelt. Richard Rumelt es el padre de la estrategia moderna. ¿Vale? Es lo que era Porter en los 90, lo que era Drucker en los 90. Es el libro Good Strategy Bad Strategy, es el libro definitivo sobre estrategias del 2010. Y habla de un concepto muy interesante que es el atractor. Un atractor lo define como algo que produce una especie de sentido de dirección sobre el futuro de una industria concreta o de cómo evolucionará una industria. No hay una garantía de que ese estado llegará a ser, por lo que estábamos hablando antes, porque no es inmediato la creación de un estímulo tecnológico y la implantación del mismo, pero representa una especie como de campo gravitatorio que modifica por completo el paisaje. ¿Vale? Entonces, este concepto de atractor genera un cambio sustancial y determina la evolución futura de las empresas. Entonces, vamos a intentar entender mejor el concepto utilizando un equivalente a la naturaleza que son los agujeros negros. Esta metáfora visual es cortesía de Diana Damas, también es una amiga que la mayor parte de vosotros conocéis. A mí me gusta porque es bastante simple. Conocéis lo que es un agujero negro, ¿no? Un fenómeno astronómico, en el espacio se concentra una enorme cantidad de masa en un punto. Ese punto se denomina singularidad. La singularidad se encuentra ahí, justo en el centro, y no podemos verla, pero sabemos que está ahí por sus efectos. Sabemos que el campo gravitatorio es tan potente que ni la luz puede escapar de allí. ¿Vale? La gravitación es tan brutal que cualquier cosa que cae cerca de lo que es la parte de la singularidad ya no puede escapar. Esta esfera negra es el horizonte de sucesos. Todo lo que se acerca más allá de esta línea es absorbido inmediatamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué le ocurriría a una nave espacial que atravesara las cercanías de un agujero negro? Pues nada, ya sabemos perfectamente cuál es el tema. Puede ser que la nave continúe su rumbo y atraviese el horizonte de sucesos y es inevitablemente traída hasta la singularidad y destruida, o puedes evitar ser destruida porque has cambiado y has desviado tu trayectoria de una manera sensible. Vamos a llevar un entorno empresarial. Vamos a pensar en un atractor como un evento en la industria que funciona como un agujero negro. Produce cambios tan sustanciales en las tecnologías o en los sistemas de acción que inevitablemente afecta a las empresas que operan en su área de influencia. Entonces esas empresas tienen la opción de o bien esquivarlo o bien caer dentro. Por ejemplo, veamos el vídeo de alquiler. ¿De acuerdo? Fijaos que hay un meta-atractor que es cuando Cisco desarrolla el protocolo de comunicación entre máquinas basado en transmisión IP. Luego volveremos a la parte de transmisión IP. ¿Qué es lo que hace Blockbuster? Blockbuster entra Blockbuster históricamente era el dueño del concepto de vídeo de alquiler. De hecho, Netflix en su momento se intenta vender por $25 millones a Blockbuster y Blockbuster lo rechaza porque no ve el negocio. ¿Recordáis lo que os he dicho de que en general la gente con visión hay que explicarles que el agua moja y que el viento seca? Pero la idea fundamental es que aparece algo que rompe por completo el modelo de negocio de Blockbuster que funcionaba como un tiro. ¿Vale? Y es esta, la aparición de la transmisión fácil de archivos por Internet. Netflix es capaz, porque Netflix empieza como un negocio de alquiler de DVDs por correspondencia y se da cuenta
que el futuro, donde está, es en el mismo modelo, pero utilizando las nuevas facilidades que proporciona Internet. Y no tiene ningún problema en mandar a cagar el negocio que tenía de alquiler de DVDs por correo y meterse completamente en este asunto. Blockbuster, como era una compañía muchísimo más grande, tenía una inversión muchísimo mayor y por la falacia del coste hundido, evidentemente, no hizo sino meterse de hocicos en el problema. Fijaos cómo, por ejemplo, un atractor, como que todo es una dirección IP, ha cambiado en 3 décadas diferentes por completo los modelos de negocio. En los 90 permite el despuntar de Cisco, que es una empresa muy pequeñita que sale de la Universidad de San Francisco, y la decadencia de compañías que habían estado establecidas de manera histórica como IBM y AT&T. En los años 2000 revienta la industria discográfica, que era una industria que, como habíamos visto, proporcionaba una cantidad inmensa de dinero y que directamente ha sido destruida, pero destruida a cenizas en 10 años. Y en esta década, del 2010, ha permitido la aparición del Internet de las cosas, con lo cual ahora mismo podemos ser espiados por Facebook y por toda esta panda de hijos de puta con muchísima tranquilidad en todos y cada uno de los dispositivos que tienen a nuestro alrededor. Fijaos que este metatractor, que todo es una dirección IP, ha cambiado diferentes industrias a lo largo de diferentes décadas de manera radical. Entonces ahora mismo estamos en unos tiempos absolutamente inauditos en lo que hay 5 megatractores funcionando al mismo tiempo. No solamente uno, sino 5. Y un momento similar, la última vez que ocurrió algo parecido, sucedió a principios del siglo XIX con la aparición de las máquinas, el vapor, la mejora en la producción de hierro, manufactura química, la máquina herramienta y la aparición de las fábricas. Y entonces eso dio origen a la revolución industrial. Fijaos, insisto, que el concepto de atractor es tan viejo como la humanidad. De estos 5 atractores, curiosamente, todo lo que, si alguno de vosotros está trabajando en entornos profesionales, estará harto de oír hablar de transformación digital y de todo lo que supone la transformación tecnológica. Esa transformación digital solamente menciona 2 de ellos. Uno de manera directa, que son las megatendencias tecnológicas, y otro que es los modelos de negocio acelerados. Pero hay 3 megatractores que la inmensa mayoría de la gente ignora por completo, ni siquiera que existen. ¿Vale? No son parte del habla común ni es parte del conocimiento de la gente. ¿De acuerdo? El atractor más conocido es el de las megatendencias tecnológicas. ¿Vale? En ninguna conferencia, sin que os hablen de Big Data, os hablen de inteligencia artificial, os hablen de blockchain, os hablen de cualquier cosa por el estilo, que a mí generalmente este es el efecto que me produce. Vale, yo me voy a una esquina a vomitar directamente. Si oigo a uno más que me hable de blockchain, no me hable más de IA y se ponga además con cara de interesante, gente que además no le importa un higo y la mitad de las veces no sabe de qué está hablando, me pego un tiro. ¿Cuál es el otro modelo? El otro aspecto que la gente sí domina es el tema de los tiempos acelerados de compresión del negocio. Si recordáis la metáfora que os estaba viendo de las ventanas que se abren y se cierran, lo que ocurre es que ahora mismo las ventanas se abren y se cierran a muchísima más velocidad que en toda la historia. Si tú tenías una fábrica de corsés de ballena, tu negocio se iba a tomar por saco lentamente, poco a poco, a lo largo de 20, 30, 40 años. Si tú ahora mismo eres GoPro, en el 2015 lo estás petando, ¿vale? Y en el 2019 estás en la mierda. Los tiempos en el que tú puedes subir y irte a paseo se han acortado de manera dramática. Las ventanas se abren cada vez más rápidas y se cierran cada vez más rápidas. Las ventanas de explotación, estas compañías de 50 años, 100 años, 90 años, cada vez son más complicadas de gestionar y cada vez son más complicadas de mantener. Porque cada vez son sustituidas por otros propósitos. En este caso, ¿qué es lo que mata a GoPro? Lo que mata a GoPro es que su barrera de entrada era tecnológica. Ahora mismo entrar en tecnología es invitar a que los chinos te hundan. Es absolutamente imposible competir en fabricación y con única y exclusivamente en, digamos, avances tecnológicos con gente que tiene más recursos que tú, tiene un país entero detrás de ti, tiene más financiación de la que tú puedas tener. Estás frito, ahí no se puede hacer nada. ¿Y qué es lo que ocurre con los otros 3 atractores? Los otros 3 atractores son fundamentalmente desconocidos. Este de aquí, que es el atractor
digamos, es un atractor que tiene que ver con que algo que parece muy elemental, pero que no lo es. La gente se está dando cuenta de que nos estamos cargando el mundo y de que cada vez nos queda menos tiempo para intentar revertir este asunto. Y de que más allá de un tema que ocupa a una serie de veganos y gente rara, abraza árboles y cosas por el estilo, es que de verdad estamos a punto de mandar a cagar el planeta. Y nos estamos dando cuenta con el cambio climático, nos estamos dando cuenta con cada vez más cosas, y de ahí aparecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto está ocurriendo de tal manera que compañías tan poco sospechosas de que les importe la humanidad un carajo, como son el BBVA o Iberdrola, están volcando por completo su estrategia alrededor de los ODS y de la transformación y de alguna manera de intentar garantizar que la siguiente generación va a llegar a alguna parte y que no nos vamos a extinguir antes. Mis compañeros de Solving, la gente de Too Much, hizo un estudio que os recomiendo que busquéis en internet que se llama El consumidor coherente, que dice cosas como que el 50% de la gente, independientemente de su edad, independientemente de su capacidad socioeconómica, independientemente de su ideología, independientemente de un montón de cosas, premia o castiga a las compañías que tratan bien o mal una serie de cosas que para ellos son importantes, que van desde el planeta a no tener avidez de lucro, a, digamos que de alguna manera ser éticos, ser transparentes, una serie de cosas que cuando tú las mencionas en la misma frase con el capitalismo parece como que estamos hablando de términos prácticamente antitéticos. Y sin embargo, yo estoy hablando, por ejemplo, este es otro artículo en el que hablo del asunto, hay una compañía pequeña en cada sector que se va a hacer hueco única y exclusivamente no siendo una compañía de hijos de puta. Hay una compañía en las telcos que sin necesidad de ofrecer nada superior al resto, una compañía como Pepefon tiene 14 empleados y consigue 800.000 líneas. Ahora se ha vendido, ha perdido un poco de su espíritu, Serraimas ha ido a 2, una historia muy larga, Serraimas amigo personal mío, pero básicamente en cada sector están apareciendo compañías cuyo punto es decir, se puede hacer negocio aquí sin ser un hijo de puta. Sin exprimir a la gente, sin joder a la gente, sin joder al mundo. Parece una idea de flores, pajaritos, Hello Kitty, todo este tipo de cosas. No, hay un 50% de la gente que está dispuesta a castigar a las compañías que no se comportan de una manera determinada. Hay un montón de gente que es capaz de no pedir cosas con Amazon porque Amazon es una compañía que no trata bien a la gente. Hay un montón de gente que es capaz de no trabajar con Globo, no es capaz de trabajar con un montón de compañías porque considera que sus prácticas no son éticas. Y esto está ocurriendo cada vez más. Os recomiendo que echéis un vistazo al estudio de consumidor coherente y hay una serie de cifras o una serie de planteamientos que son absolutamente brutales. Esto choca muchísimo con un montón de gente, históricamente, que lleva asociado a la palabra, lleva asociado el adjetivo depredador a cualquier cosa que tenga que ver con el capitalismo. Y el problema es que la gente se le han hinchado ya las narices. Y el que no entienda que hay una generación entera que está dispuesta a castigar a la gente que no tenga una cierta conciencia, va a tener problemas también. Y hay dinero en ser ético. Cosa que, insisto, hasta ahora históricamente el capitalismo siempre ha pensado que ser ético es una especie de lastre. Y luego hay lo que yo llamo el combo desconocido de la muerte, los dos megatractores que la gente es que directamente ni sabe por dónde vienen, ni los ha oído hablar en su vida, ni tienen idea de que están funcionando. Y sin embargo os voy a poner un ejemplo de cómo están desgarrando una industria histórica. Los dos atractores son la aparición de los espacios hiperpersonales y todo lo que tiene que ver con la orientación al cliente, el customer centricity y la personotecnia, que es la parte de personalización aplicada. Digamos que de alguna manera lo que intentan dar esos dos atractores es que el mundo tal y como estamos ahora mismo está lleno de ruido y cada vez más estamos en entornos donde no toleramos el ruido, donde estamos hartos de que nos bombardeen con cosas que no nos interesan y donde estamos hartos de que alguien dictamine qué es lo que nos llega, qué
qué es lo que nos recibe y qué tipo de mensajes son los que podemos recibir y cómo lo podemos recibir. ¿Vale? Por ir un poco al fundamento, digamos, de definición, os menciono aquí la parte de la teoría de la relevancia, que viene a decir básicamente que el ser humano está programado para premiar las cosas que les dicen que son relevantes para él, que le traen algún tipo de beneficio cognitivo, que le producen algún placer, que hace que vuelque su sistema nervioso dopamina, que tenga algún tipo de premio, y está programado a ignorar las cosas que son ruido. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los espacios de comunicación hiperpersonal, un espacio de comunicación hiperpersonal, la figura abstracta, es un espacio en el cual o la comunicación es relevante o la comunicación es molesta. Para que entendáis un poco el ejemplo, una televisión no es un espacio de comunicación hiperpersonal, porque te mandan una serie de cosas y algunas de ellas pueden ser relevantes, pero muchas de ellas no lo son. Y entonces la gente, pues cuando llegaban los bloques publicitarios, pues cogía y se iba al baño y directamente desconectaba. O sea, no había, digamos, de alguna manera esa sensación que tú tienes de que lo que me está contando esta persona, porque lo que me está contando es algo relevante. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en un entorno hiperpersonal? Un entorno hiperpersonal, el problema es que de pronto, y luego lo veremos en detalle, un entorno hiperpersonal se convierte en un dispositivo de uso masivo. El smartphone, que tenéis la inmensa mayoría de los que estáis aquí presentes, es un dispositivo hiperpersonal. Lo que tú oyes en la radio o en la televisión y te limitas a intentar desconectar, pero no te tomas como personal, cuando entra en tu teléfono móvil, que sí es tu espacio personal, te sientes inmediatamente agredido. Y es cuando empiezas a instalar los bloqueadores anti-spam, cuando empiezas a instalar... cuando, digamos, de alguna manera tú te sientes agredido en tu esfera personal y entonces reaccionas y luchas contra lo que está ocurriendo. Entonces, estamos pasando en un entorno en el que, digamos, teníamos una molestia que no nos tomábamos de manera personal a un entorno en el que lo que nos hacen ya es personal. Es un ataque personal. Y el problema es que la inmensa mayoría de los nuevos canales de comunicación son todos hiperpersonales. La realidad virtual es hiperpersonal. La realidad aumentada es hiperpersonal. La mayor parte de los nuevos canales por los cuales nos vamos a comunicar, que se están viendo en todas partes, son hiperpersonales. Son sitios donde en el momento en que nos dan la tabarra con algo que no nos interesa o que no es de nuestro interés, nosotros reaccionamos de manera agresiva. Nos intentamos defender contra ello. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este planteamiento estamos moviéndonos desde espacios unidireccionales donde no había privacidad a espacios bidireccionales y sensorizados en nuestra intimidad. Y entonces empezamos a tener problemas con Facebook, empezamos a tener problemas con que nos hagan retargeting, empezamos a tener problemas con que Siri nos espíe, empezamos a tener problemas con que Facebook nos espíe, con que la cámara de nuestro PC nos espíe, con que cosas que no tenemos problema en que un anuncio nos dé en la radio nos hable de cosas que no nos interesan, ya estamos hablando de que están entrando en nuestra intimidad para darnos por el culo con cosas que no nos interesan. Y entonces es cuando empieza la escalada de violencia, es cuando empieza la instalación de los adblockers y cuando vamos a terminar instalando routers en nuestra casa que bloquean la publicidad de manera nativa, como ya se están fabricando. Porque estamos entrando en el escenario de la comunicación hiperpersonal y la inmensa mayoría de la gente que intenta hablar con nosotros desde entornos publicitarios no sabe absolutamente nada de nosotros. Se ha dedicado a snifar una serie de datos triviales sobre nosotros, piensan que nos conocen y en el momento en que hemos comprado una lavadora nos están dando por el culo con la lavadora que hemos comprado, a pesar de que ya tenemos esa lavadora en nuestra casa, durante tiempo inmemorial por tierra, mar y aire. Y lo que es peor, están vendiendo a los anunciantes que realmente tengo a 20 millones de personas, 100 millones de personas, 1000 millones de personas que conozco sus gustos y sus aficiones. Tú no tienes nada. No me conoces de nada. Hay gente que lleva 20 años casada con otra y no saben con quién están casados. Así que imagínate lo que sabes tú a base de snifarme 4 mierdas. ¿Vale? Entonces fijaos, el asunto es que esto, que es una teoría cognitiva pura, está transformando por completo una industria como la publicitaria. Estos son ejemplos reales de publicidad contextual que sale sobre noticias reales, ¿no? O sea, tú tienes
este bonito artículo de no creer que las apuestas deportivas podrían acarrear una ludopatía y arriba tienes a Carlos Sobera dándolo todo. Aquí tienes en Clarín una promoción con globos que suben y estallan mientras anuncian que se muere el presidente Kirchner. Todo esto estáis absolutamente familiarizados con qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se está buscando y qué es lo que se buscan y qué trabajan estos atractores? Relevancia en un mundo cada vez más hiperpersonal, lleno de ruido. Donde cada vez más la gente está intentando llegar a nosotros, intentando pretender que nos conoce, no sabe absolutamente nada. Hay una industria completa como es la de la publicidad que está siendo triturada por estos dos atractores. ¿Vale? Este es una slide del slide deck que hace Mary Meeker todos los años sobre el estado de Internet, donde podéis ver la columna amarilla es el porcentaje de gente a la que llega a un determinado canal y la columna azul es el volumen de inversión publicitaria que captura. La idea fundamental es que tú tienes un tema como la televisión, que en el 2016 todavía capturaban 38% de público, lo normal es que reciba un 38% de inversión publicitaria. Es lógico, ¿no? Aquí hay dos anomalías fundamentales. El primero es la prensa escrita, porque hay un montón de inversiones que todavía se hacen en prensa escrita pensando que tienen más influencia de la que realmente tiene. Hay un montón de gente, sobre todo de edad avanzada, que creen que salir en los periódicos es bastante más importante de lo que realmente es. Y la otra anomalía es la parte de mobile. La gente consume mucha más información vía mobile que la publicidad que son capaces de capturar. ¿Por qué? Porque es un dispositivo hiperpersonal. Ese gap que hay allí de 16 billones ha estado colocado en los últimos 10 años en un entorno que va entre los 10 y los 50 billion. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de que la gente está siendo absolutamente renuente a tolerar el coñazo que le dan en un entorno hiperpersonal. ¿Recordáis lo que os mostré del futurista que lo que hacía era hacer lo que se hacía antes, pero a toda velocidad y a gran tabarra? Lo que hemos conseguido es que un montón de gente de la industria publicitaria haya aprendido a usar la tecnología para darnos por el culo a mucha mayor escala y a mucha mayor velocidad. En lugar de entender que estamos entrando en un espacio de hiperpersonal y que tenemos que cambiar por completo la manera de comunicarnos con la gente. Este señor, que es Marcos de Quinto, que ahora posiblemente le habréis conocido porque se ha metido en Ciudadanos y tal, se dedica a la política por hobby porque tiene el riñón con 3 capas, o sea, tiene la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Este señor ha sido el director global de publicidad de Coca-Cola a nivel mundial. Y una vez ya que ha salido de allí, ya puede decir, mira, que Coca-Cola ha sido absolutamente incapaz de ser importante en el móvil. No hemos sido nunca capaz de llegar al móvil. De hecho, Coca-Cola, cuando este señor dimitió, se ha planteado amortizar el puesto de director de marketing. Coca-Cola es una compañía construida alrededor del marketing. Con la Coca-Cola es, como decía Steve Jobs, agua con azúcar. Todo lo que se ha montado encima de ella es alrededor de marketing. Una compañía como Coca-Cola ha dicho que el director de marketing le pueden ir dando por saco. No sé si somos capaces de leer las implicaciones de lo que estamos trazando aquí. Y este señor, una vez que ya se ha jubilado y se puede dedicar a la política como se puede dedicar a la convolofilia y la filatelia, como don Pantuflo Zapatilla, dice, pues es que hemos invertido todo el dinero del mundo y 20 putos años y no hemos sido capaces de que nos hagan puto caso en el móvil. Si nos vamos a España, pues ¿para qué vamos a hablar? ¿Vale? El gap es aproximadamente, ya el 23% del consumo de la información se produce en dispositivos móviles y se ha capturado en términos de inversión publicitaria el 2%. El gap es todavía muchísimo más brutal. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a las compañías? Las compañías ahora mismo están sometidas a varios agujeros negros simultáneos que están triturando por completo sus modelos de negocio. Y que, de verdad, yo me harto de decirle a las compañías cuál es su futuro. Y es muy complicado decirle a la gente es muy complicado ir a un banco y decirle, mira, chico, es que tu estructura está hecha para un entorno en el que tú cogías dinero prestado al 3 y lo prestas al 12. Y se ha ido al carajo. Tenemos 20 años de tipos de interés negativos, nos vamos a una japanización absolutamente brutal. Una compañía como Santander está trayendo dinero de donde todavía puede coger dinero al 3 y prestarlo al 12 como Brasil para pagar ERES aquí en España. La estructura que tienes
¿vale? Con olivos milenarios que valen 1 millón de pavos cada uno en la ciudad financiera, es para cuando tenías un negocio de coger dinero al 3 y prestarlo al 12. Over. Telefónica, tienes 25.000 empleados, con una productividad similar de Vodafone que tiene 5.000 y con una productividad similar MásMóvil tiene 750 empleados. No way, José. Entonces, os podéis imaginar, cuando tú vas a una compañía y le dices realmente cuál es su futuro, ¿qué posibilidades hay de que la gente entienda racional y fríamente que lo que le estás planteando son hechos objetivos que no tienen salida? Ninguna. ¿Vale? La gente que se precia de ser racional, el ser humano no es racional. El ser humano lo que hace generalmente es tomar decisiones emocionales que luego las racionaliza, es capaz de racionalizarla con mayor o menor talento. Pero es emocional, es muy emocional. Entonces es muy complicado asumir la posición en la que está un montón de compañías, un montón de sitios, un montón de historias. Entonces, una vez que planteo este tema, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para intentar revertir un poco esta tendencia? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar a la extinción? No, hay una serie de cosas que son macrotendencias que yo personalmente creo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La primera es gestionar el vivir en la incertidumbre. Esto de los trabajos de 20 años, de 30 años, de este tipo de cosas, saber qué es lo que va a ocurrir, tener una cierta certidumbre. Y es un problema porque como seres humanos estamos programados para gestionar la certidumbre. Queremos una certidumbre, queremos una cierta seguridad, queremos una cierta sensación de que las cosas están claras. La incertidumbre es lo único que nos vamos a encontrar en los próximos años. Hay una skill que yo de verdad insisto a la gente, que la gente necesita aprender a vender. Es un problema muy común entre gente técnica, una aversión natural a cualquier cosa que tenga que ver con vender. Pero claro, yo aprendí del mejor y el mejor era este señor, Arnold Schwarzenegger. Os recomiendo su biografía. Yo pensaba que Arnold Schwarzenegger era retrasado mental, solamente me la leí porque cumplía años el mismo día que yo, el mismo día que Monse. Y cuando terminé de leerla dije, yo soy retrasado mental. El retrasado mental soy yo. Este tío es un puto genio. Es una persona que se ha reinventado 4 veces y 4 veces de manera exitosa. Y ha tenido éxito en todas y cada una de ellas. Y este tío decía, aprende a vender. No sé qué vas a hacer en tu vida, pero siempre en algún momento tendrás que vender algo a ti mismo o a alguien. Plas, 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 plas. Hay que vencer la natural aversión que tiene un montón de gente técnica a entrar en ese acto tan intrínseco de vender o de intentar convencer o de intentar persuadir a alguien. Esta es otra también que me cuesta mucho tiempo convencer a la gente de que deje de flipar con la tecnología, que deje de flipar con el blockchain, que deje de flipar con la EA, que dejen de buscar el magic bullet, que volvemos a lo mismo. El tema son las propuestas de valor, el tema son los modelos de negocio, el tema es qué es lo que está pidiendo la gente, el tema es dejar de montar caballos que ya están muertos, no puedes azotar caballos muertos ya. Este señor, algunos sonará, este señor es Joe Satriani. Está tocando una guitarra china de $150. Satch Boogie. Está sufriendo porque hay algunas cosas que sufre, ¿vale? Pero está demostrando una cosa que es absolutamente fundamental y cualquiera que toca un poco sabe, es aprende primero a tocar. Muchas veces nos cegamos, vemos 200 guitarras, empezamos a flipar, que si las pastillas, que si el puente, que si... Aprende a tocar, hijo de puta. Vamos a dejar las cosas claras. No, yo ya lo sé, yo además me zumbo particularmente. Como buen guitarrista mediocre que soy, me zumbo particularmente. ¿Vale? Echemos un vistazo a la parte de estrategia de tecnología. Yo es que veo compañías invirtiendo cantidades impresionantes de tecnología para cubrir la idea de que no saben dónde van. No tienen ni pajolera idea de cuál va a ser su negocio del futuro. No saben cómo recuperar la ventana. No saben cómo generar una ventana nueva. Miles de millones de inversión en tecnología dedicados a la nada cósmica. Formaos como perros.
formamos como perros y además es que nunca más tu vida va a estar definida por 5 años de la misma. Jamás, se acabó. Esa mongolada de no encuentro trabajo de lo mío, muérete. ¿Qué es eso de lo tuyo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, amigos? O sea, la capacidad de expandir las mentes es que nunca ha sido tan fácil, es que nunca hemos tenido acceso a tantísima información, tantísimas posibilidades de hacer cosas con la mayor calidad. Esto es hay un señor en una empresa de formación que voy a dar una charla la semana que viene sobre su 25 aniversario, que el tío es un trabajador del campo y está haciendo un máster de moda. Que deja el tractor y se empieza a trabajar en cómo preparar la parte de sus diseños de moda. En mi curso de Complex Problem Solving tengo un general boliviano. Que el tío cuando termine de no sé qué eran los generales bolivianos, o sea, invadirán países próximos o algo así, pero el tío deja su gorra de plato y se dedica a trabajar conmigo en cómo resolver cosas complejas. ¿Vale? O sea, cosas como, por ejemplo, la víctima que han sufrido, el asalto que han sufrido las artes liberales, la filosofía, toda una serie de cosas, porque hemos estado produciendo gente para un tiempo que ya no existe, tío. Si es que la industrialización ya no existe, si es que ya no necesitamos obreros en la fábrica. ¿Qué necesitamos? Gente que pueda competir con los ordenadores en su campo. Fijaos, todo esto son posgrados que doy yo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. ¿Qué limitación he tenido yo con el hecho de que mi formación sea ingeniería informática? Nada, ninguna. Volvemos a cosas que tienen sentido. Este señor es Gossage, un gran ignorado por la historia de la publicidad, que hace 60 años decía cosas como la gente presta atención a las cosas que le interesan y algunas de ellas son anuncios. Hace 60 años. Este tío fue el que descubrió a McLuhan y le hizo famoso. Nadie conoce nada de este hombre, ni conoce cosas que dijo hace muchísimo tiempo, que tienen toda la razón del mundo. Formaros en disciplinas humanistas, psicología, antropología, sociología, el conocimiento del ser humano, el saber del ser humano, el que la persona no es racional, que las cosas pasan porque la gente no es racional. La gente hace cosas que son humanas y si tú logras entender por qué la gente hace cosas, tendrás acceso a una serie de cosas que son auténticas diferencias reales y que no tienen que ver con esto. Aprender a aprender. Este es un curso de la Universidad de Berkeley, esta es Barbara Oakley. El curso lo hice yo hace 3 o 4 años, es absolutamente maravilloso. Es enseñarte a cómo reprogramar, porque nuestro cerebro es un vago cabrón que lo único que quiere es ir a las cosas que ya tiene automatizadas. ¿Cómo tienes que esguinzar tu cerebro, causarle un esguince cerebral para aprender cosas nuevas? Porque tu cerebro está programado a recompensarte el hacer cosas que ya ha aprendido en lugar de cosas nuevas. Esto de competir donde los humanos tenemos ventaja, es que no podemos competir contra los ordenadores en los que ellos hacen mejor. Pero el pensamiento creativo, la orquestación, todo este tipo de cosas, estamos a años luz. Yo llevo 20 años en inteligencia artificial. No hay nada en la parte de generación de pensamiento creativo. Nada. El mejor algoritmo de machine learning ahora mismo no puede competir con el más tonto de nosotros en determinados sitios. Tú te pones a jugar ajedrez, te van a dar una paliza, te van a reventar, aunque seas Carlsen. Te pones a jugar al Go, te van a reventar también. No puedes competir ahí. No puedes competir ahí. Hay sitios donde no podemos competir. Si visteis lo que ocurrió cuando ganaron a Kasparov, planteó rápidamente la parte del ajedrez centauro. Este ajedrez que es mitad gran maestro, mitad un ordenador, donde el ordenador ponía lo que sabía hacer y el gran maestro ponía lo que sabía hacer, que es pensamiento creativo, sacar a la gente de carril, moverte en los terrenos donde somos buenos. Somos buenos en un montón de cosas y no podemos competir con los ordenadores en otros. No tiene sentido que compitamos en esto. La parte de entender los atractores es necesario porque necesitamos buscar ventanas que se estén abriendo. Tenemos que entender ahora mismo dónde se están generando los puestos de trabajo, dónde se están ocurriendo las cosas. Y yo siempre insisto, piensa, lee, fórmate. Este es un libro maravilloso que recomiendo que se llama The Death of Expertise, que
hablaba de cómo últimamente le estamos perdiendo el respeto a la gente que sabe, le estamos perdiendo el respeto al conocimiento, estamos permitiendo que aparezca gente como Trump, estamos permitiendo que la gente se fume cosas como el Brexit, estamos permitiendo que haya un montón de cosas que sencillamente hemos renunciado a la racionalidad y hemos abrazado la visceralidad por completo. Y lo que sí necesitamos, y es una cosa completamente diferencial de los humanos, es el pensamiento creativo. Y entonces, por cerrar, y volviendo a Gossage, tiene una biografía que tiene un título que es algo que a mí me maravilla. Y es una frase que él decía mucho, que es algo así como: cambiar el mundo es el único trabajo adecuado para una persona adulta. Yo personalmente creo que todas las personas que estamos aquí y el resto de la humanidad lo que tiene es una deuda con el resto de la humanidad para intentar, al menos en la medida de sus pequeñas capacidades o sus pequeñas limitaciones, cambiar el mundo. Y lo que me gustaría es que salierais de aquí y pensaras que a vuestra pequeña escala o a mi pequeña escala todos podemos, digamos, intentar entender cómo va a ser el mundo del futuro e intentar hacer algo un poco mejor. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra audiencia. Bueno, ha sido fantástico. Supongo que tendréis preguntas. Para que se puedan grabar, vais levantando la mano y os paso el micro. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? A mí me gustaría saber, has mencionado que aproximadamente el 50% de los consumidores estarían interesados en discriminar empresas no éticas. ¿De dónde sale este dato? Es decir, ¿cómo podemos... Sí. Échale un vistazo, busca en Google una investigación que se llama El consumidor coherente, ¿vale? Lo ha hecho un gabinete de investigación que se llama Too Much, con más de 4.000 entrevistas por toda España, con toda la información recogida, recapitulada, y no es que la gente estuviera interesada, es que esa gente explicita que castiga a compañías que no encajan dentro de un determinado código ético, que está reflejado en una serie de puntos. Entonces, eso es... En la anterior batida, el grupo de personas que estaba dispuesto a hacer esto estaba entre el 20 y el 25%. O sea, ha cambiado del 20-25 al 50% en aproximadamente 3 años. Los que manifiestan que es prácticamente el doble. O sea, hay un montón de gente que está muy harto del capitalismo depredador y que está absolutamente concienciado de que donde realmente le duele es en sus actos de consumo. Pero a veces no hay alternativa. Cuando no hay alternativa, no hay alternativa, hasta que la hay. Hasta que viene un Ethical Challenger, aparece un nuevo Ethical Challenger y de pronto, sin saber por qué, se lleva 600.000 clientes. Sin necesidad de una gran campaña, sino simplemente que hay una serie de gente que sabe, oye, esta gente ha aparecido, ha entrado en un hueco, ya no tengo por qué ir a esta gente que me está exprimiendo. Y, o sea, insisto, una compañía como Pepefon levanta 800.000 líneas a las grandes telcos con 14 personas. Son los únicos de telefonía que te despiden cuando te vas. Sí. La única. Exactamente. No, insisto, Pedro Serrahima es amigo personal mío. Pedro Serrahima es una persona que le hago un artículo diciendo que va a ir a Telefónica y que Telefónica le va a comer, y el tío me invita a comer a contarme por qué piensa que yo no tengo razón. Ese tipo de personas que el directivo clásico hubiera dicho, bueno, ¿quién eres tú para hablarme de esto, etcétera? No, son gente que realmente están cambiando de alguna manera la manera de cómo se concibe esto. Me viene a la mente la frase aquella de la dignidad no todos se la pueden permitir, ¿no? Sí. El problema es que cada vez más hay más opciones. Y el tema es que antes una compañía que entrara en este espacio de la ética podía ser visto como una compañía que no tiene fundamentos económicos, con lo cual no va a sobrevivir con la competencia con los demás. Pero sin embargo lo que se va a encontrar de pronto es con un montón de gente que lo que está esperando es una compañía como esa para poder cambiar los consumos que está haciendo a alguien que no le está ofreciendo lo que quiere y llevarlo para allá. Y cada vez hay más opciones, y cada vez hay más sitios, y cada vez hay más ejemplos. Échale un vistazo al report, que hay varios ejemplos, tanto aquí como en el extranjero, pero es imparable, como tendencia es imparable. Como tendencia sí, pero en la financiación, es decir, al final... No, alternativa. Yo tampoco quiero comprar Amazon, pero ¿quién me lo trae?
Alguien aparecerá. Alguien aparecerá. Tú ten en cuenta una cosa, sigo insistiendo. Jamás no ha habido tanto dinero disponible ni es tan barato como hay ahora mismo en un montón de sitios. Jamás se ha considerado tanto negocios que antes es que no hubieran pasado ni los primeros sectores. Jamás te podrías pensar que alguien como el BBVA se hubiera echado a la espalda cosas como ODS o Iberdrola. ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? O sea, lo que no podemos hacer es juzgar lo que está ocurriendo ahora con lo que ha pasado hace tiempo. Vicky lo ha dicho maravillosamente. O sea, hace 40 años Hillary Clinton se hubiera comido una rosca pelotera porque no tenía cipote. Absolutamente de acuerdo, pero ya, no, pero te da la razón. Además, porque además es que estoy de acuerdo, pero es que no estamos hace 40 años. ¿Vale? Tampoco ya se puede permitir la CIA alimentar revoluciones en Centroamérica, tampoco ya se puede... O sea, es que vamos moviéndonos. ¿Vale? Y lo que no podemos hacer es juzgar con cosas que tenemos interiorizadas que son así con cómo son las cosas ahora mismo. Bueno, y me encanta que hayas puesto a Freddie Mercury cuando hablas de creatividad. Sí, bueno, claro, por supuesto. Freddy. Rock on. Hola, gracias. ¿Me podrías poner algún ejemplo más de compañía ética? Porque es que yo miro a mi alrededor y veo que triunfan precisamente compañías antiéticas como Uber, Deliveroo y compañías que tratan al trabajador como basura. Entonces, ¿cómo se conjugan las dos cosas? Es decir, ¿dónde está una compañía ética y que no Están pasando dos cosas. En el mismo ejemplo en el que hay allí, en el que te menciono del estudio del consumidor coherente, hay varias compañías. Aquí cerca tenéis una muy interesante que es la Facheda, que no sé si alguno de vosotros es familiar con el asunto, ¿vale? Pero hay una compañía, por ejemplo, en Francia que se llama ¿Quién es el jefe?, que la gente ha puesto el precio de la leche. Es una cooperativa de leche y han sometido a la decisión del pueblo cuál es el precio al que deberían vender la leche y la han vendido al precio que ha decidido la gente, que es levemente más alto que la media. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Eso es. Están ocurriendo dos cosas, ¿vale? A Uber, Deliveroo y a toda esta gente, la justicia les va a hinchar la cara a hostias en breve. De hecho, hace poco en California ya ha habido el primer castañazo contra Uber y contra la declaración. A ver, el capitalismo dejado de la mano de Dios es depredador, porque intenta maximizar, ¿vale? Sin embargo, las alternativas... no voy a entrar en esa discusión porque es un poco más dura, pero no son viables. Entonces, lo único que estamos viendo que funciona es el capitalismo hostiado. O sea, el capitalismo al que le coge la justicia, le pone en fila, plas, sobre todo por la presión de este grupo de gente cada vez superior, que cada vez está haciendo más presión y cada vez están haciendo más cosas. ¿Vale? Y entonces hay determinadas prácticas que directamente por ley se van a empezar a prohibir. Y las compañías que dependan de un modelo esclavista para sobrevivir como modelo de negocio, pues deberán extinguirse directamente. Lo que pasa es que la formación de una compañía siempre va por delante de la justicia y la adaptación. Garzón lo decía, que la justicia es como un elefante, ¿vale? Tarda mucho y es muy lenta, pero cuando llega pisona. Entonces cosas como Uber y todo este tipo de cosas, todos los abusos que han habido en este tipo de cosas, van a ser detenidas por justicia y por la presión de la sociedad. De hecho, la justicia en realidad es un reflejo de la presión de la sociedad. Y además es que en cuanto aparezca una alternativa ética a estas cosas que estoy hablando, hay un 50% de gente diciendo, oye, aquí está mi dinero, compañero. Que eso es algo que no existía antes. ¿Vale? Entonces, el asunto es, insisto, el capitalismo dejado a su vicio es depredador. Es depredador. Entonces, el futuro pasa por un capitalismo sometido a el consumidor soberano. El consumidor hasta ahora no se ha sentido activo ni se ha sentido con capacidad de premiar o castigar a las compañías. Y el tema es que van apareciendo compañías y hay un hueco. Es que estamos hablando del 50% del mercado, que es que no estamos hablando de un 2, ni un 3, ni un 5, ni un tema de nicho. Ni un tema para veganos, comedores de curry y de falafel. No, estamos hablando del 50% del mercado independientemente de edad, situación sociodemográfica y situación socioeconómica. Eso mucha gente, eso mucho dinero. Sí, están representados. De verdad, echadle un vistazo al estudio porque vale la pena.
Disculpa, pero creo que, o sea, todavía no nos has dado un ejemplo, o sea, es decir, puede ser esta empresa que yo no la conozco, yo no soy de aquí, que es, no sé qué porcentaje de mercado tendrá o dónde llegará esta empresa, pero la sensación es que esto es como una evolución de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, que es como... No. Quedaba... No. La sensación es decir, es como un discurso que No. está muy bien y que queda muy bonito, pero ahora de la verdad... Yo no veo al consumidor que, por ejemplo, Pepefón, que lo has puesto como un ejemplo y puede ser un ejemplo perfectamente válido, al fin y al cabo, lo que va a mirar el consumidor va a ser el precio. O sea, es decir, puedes llegar a decir, venga, si en vez de X más un porcentaje simbólico, no me atrevería a decir, más allá del simbólico, de decir, estoy dispuesto a pagar algo más por un determinado servicio, siempre que sea justo, siempre que sea ético, como las tiendas estas de ropa justa, las tiendas de comercio justo que le dan un porcentaje del dinero a los productores que están en Bolivia y cositas así. Pero a la hora de la verdad, el capitalismo depredador es el que sigue funcionando. El capitalismo se supone que se iba a refundar hace 10 años y determinados discursos, como los que nos has planteado ahora, se llevan escuchando durante la última década, incluso un poquito más, 11, 12, 13 años. Es decir, el capitalismo va a cambiar y las cosas van a cambiar. Y al final la percepción que algunos tenemos como consumidores es que esto en sí no pasa. Es decir, que queda muy bien cuando nos hacen una encuesta de que digamos, estamos dispuestos a pagar X porcentaje más y vamos a comprar huevos ecológicos y que no mantener a las gallinas, pero a la de la realidad se queda todo como en agua de borrajas, como en un quiero no puedo, como en que no llega, no sé. Vamos a ir por partes, ¿vale? Lo primero es que la responsabilidad social corporativa ha sido la maquinaria de greenwashing que tenían la inmensa mayoría de las compañías para intentar pasar por verdes cosas que realmente les importaban 3 cojones. Cuando tú ya el 50% de tu mercado está dispuesto a castigarte, el capitalismo también abre un poquito la oreja. Entonces, la responsabilidad social corporativa ha sido... tú veías además quién ponían al frente de la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa. Generalmente era el primo del director de innovación, o sea, las cosas que no interesan. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora tú tienes, por ejemplo, a gente como Ana Patricia Botín, que tiene su propio grupo de comunicación, ajeno a la comunicación del banco, porque ya se ha rendido y sabe que en la comunicación del banco no puede hacer absolutamente nada, en trabajar su propia imagen de marca en proyectos que están enganchados con este tipo de cosas. Yo lo que no puedo hacer es cambiar tu percepción. ¿Vale? Porque las percepciones son subjetivas. E intentar cambiarle a alguien la percepción o la narrativa que tiene sobre un tema es uno de los esfuerzos más inútiles que pueden haber. Yo lo que te puedo ofrecer son los datos que hay. Y los datos que hay sobre este tipo de cosas. Y lo que hablaba antes con ella, si no hay una opción más barata, pues hay un montón de gente que tiene que comprarse envoltorios de plástico porque no tiene más remedio, tiene que comprar unos hijos de puta porque no tiene más remedio, pero el problema es que cada vez estamos teniendo más opciones. Cada vez estamos teniendo más opciones. Entonces, es un tema que es incipiente porque hay gente. Lo que quiero decir es que primero cambia la gente y después cambian los mercados, no es al revés. ¿Vale? Para que hubiera posibilidad de que funcionara el horno microondas, primero se tenía que haber incorporado el 50% de la mujer al mercado de trabajo. Para que hubiera un hueco para el vídeo doméstico, primero tenía que haber gente que produjera suficiente material pornográfico para que a la gente le apeteciera autopercutirse en la intimidad de su casa en lugar de tener que ir a sitios siniestros como eran los cines X. O sea, lo que primero cambia es la gente y después cambian los mercados. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que ha cambiado la gente y la gente está cambiando. Y que los mercados reaccionarán de manera acorde. Y nunca es una cosa instantánea, nunca es de la noche a la mañana. Ahora mismo, la mayor parte de las compañías están en gente que ha sido entrenada en que al accionista hay que darle de todo y al usuario hay que darle por el culo. Y eso es así, ¿vale? Hay un montón de gente que está al frente de las compañías que eso es así. Pero eso es algo que está cambiando paulatinamente, porque está cambiando la gente. Entonces, como yo me dedico a mirar señales, te estoy diciendo, oye, la gente está cambiando. Esto terminará influyendo de alguna manera en cómo se montan las compañías. Y esto influirá en que aparecerá una banca ética pequeña que posiblemente les limpie 300.000 clientes a la banca tradicional. Aparecerá uno la luz que les levante 600.000 personas a las eléctricas tradicionales. O aparecerá otro tipo de cosas en cada uno de los sitios. No estoy diciendo que esté funcionando ahora. Yo te estoy diciendo que las señales son estas y que convendría que fuéramos echando un vistazo porque implican una serie de cambios dramáticos en todo lo que hay después. ¿Sí? ¿Hay manos por ahí levantando? Bueno, Paqui, perdona, tío, no te entendía. Todos los problemas que está teniendo ahora Ryanair Sí. están también relacionados con este cambio. Sí.
Otra cosa relacionada con lo que tú estabas hablando. El porcentaje de gente que vende a su madre por precio es consistente en todos los sitios, en todos los órdenes, en todas las verticales. Es un 20%. Hay un 80% de gente que es dispuesta a pagar un poco más, siempre y cuando haya una serie de cosas que coincidan con su propio tema. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Ryanair? Ryanair tiene un payaso al frente, que es un tío que ha hecho una cosa que le ha funcionado muy bien durante mucho tiempo, que es, ha tratado muy mal a un cliente de vez en cuando, para que la gente se dé cuenta de qué cabrón, qué barato es lo que hace este tío, porque se permite tratar a los clientes como una mierda. Todos los meses había un anuncio en Ryanair de gente que se quejaba de lo mal que le habían tratado y salía el presidente diciendo, por lo que usted ha pagado, ¿qué cojones quiere? Esto puede parecer gratuito y puede parecer que no, es una estrategia perfectamente definida. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha funcionado durante 10 años. Ahora alguien como Ryanair, ¿qué se ve? Como una persona que no está centrada. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que ha tenido una mala experiencia en Ryanair? Y que directamente puede considerar 10, 15 euros para viajar a algún sitio. Mira, que les den por el culo. Yo es que no estoy dispuesto a tolerar esto por esta cantidad de dinero. Entonces, insisto, el porcentaje de gente que vende a su madre por precio es de un 20%, no es más. ¿Es un porcentaje importante? El problema es que a igualdad de propuestas de valor, el dinero es el rey. Si todo el mundo tiene la misma propuesta de valor, pero este es un 20% más barato, mi dinero va aquí. El tema es que nadie trabaja en la diferenciación de las propuestas de valor. O muy poca gente trabaja en la diferenciación de propuestas de valor. El precio es un breaker a igualdad de propuestas de valor. ¿Había alguien por allí detrás que quería preguntar también? Gracias. Yo quería, sobre el tema de la ética, me parece muy interesante porque hay una especie, creo yo, de controversia. Por ejemplo, empresas como Central Lechera Asturiana ahora venden que su leche es de vacas felices y cosas así, que en verdad pues está muy lejos de lo que es la realidad y no han cambiado nada ni han invertido seguramente un duro en que eso sea así. Simplemente están viendo que la gente pues está un poco concienciada con el tema del sufrimiento animal y entonces está buscando alternativas a la leche. ¿Y qué hace Central Lechera Asturiana? Coger a esa gente antes de que busque una alternativa a la leche y decirles que no, que sus vacas son muy felices y tal. Y luego también está el tema de empresas que quizá lo que hacen es más ético para los clientes, pero no para sus trabajadores. Porque, por ejemplo, el tema de Uber y el tema de los taxis, yo lo que veo es que Uber funciona mediante una aplicación en la que a ti te sale en el móvil lo que tienes que pagar, todo muy controlado. Sin embargo, a mí me ha pasado coger un taxi y que al llegar me diga el hombre, uy, pues mira, se me olvidó poner esto, pues 5 euros. Entonces, claro, sí, es más ético para el cliente, pero Uber no está siendo a lo mejor ético con sus trabajadores. Y claro, la gente que busca la ética para sí mismo, el decir esto me lo están cobrando a un precio desorbitado y no es ético, o está pensando en esto es ético para los animales de la granja o es ético para los trabajadores de la empresa. ¿Qué es lo que valora más la gente? Vale, voy a separar tu pregunta en dos cosas, ¿vale? Central Lechera Asturiana. Estamos en 2019, ¿vale? Estamos en 2019 y hace 3 días descubrieron que la gente del PP se había creado 400 cuentas Twitter en falsas para hacer un montón de moñadas en todos los colores. ¿Qué posibilidad hay reales de que Central Lechera Asturiana salga con un tema de que sus vacas son felices, escuchan Feng Shui y a Mozart en sus estas y esté el tema siendo falso? Muy pocas. De hecho, la competencia es la primera que se encargaría de levantar ese tipo de cosas y ahora mismo hay 100.000 altavoces, porque antes era todo mucho más sencillo, ¿vale? Antes los políticos solamente con pagar a 5 personas, sobre ese tema no se hablaba en ningún sitio. Ahora es un tema muchísimo más complicado. Entonces yo ahora mismo considero que es mucho más arriesgado que hace bastante tiempo tirarte el folio de que estás haciendo algo cuando no lo estás haciendo. Porque las posibilidades de que te pillen y te señalen con el dedo y te crujan son muy superiores, ¿vale? Eso por un lado. El tema de Uber y el tema de los taxistas. Yo es que personalmente creo que la estrategia de los taxistas la ha diseñado alguien en pleno, después de haberse fumado 10 gramos de crack
de excelente calidad. Porque claro, es que si tú tienes un tema en el que tú puedes decir, oye, nosotros estamos pagando más impuestos, hacemos una cosa local, somos un negocio local, y lo que tú dices es ¡hijo de puta! Y el portavoz del taxi es un energúmeno que se ha bajado del árbol hace un par de generaciones, pues la gente, la narrativa que se construye dentro son estos hijos de puta, ya les venía bien que les sacudieran un poco y les hicieran... Sin embargo, yo no he visto a nadie de la parte del taxi definir, oye, llevamos mucho tiempo aquí, estamos integrados en el panorama urbano, pagamos más impuestos que la gente de Uber. No se han defendido argumentos racionales en un tema y en el otro. Y el problema fundamental es que cuando se produjo la huelga de taxis, el taxi mandó a Uber de cabeza a un montón de gente que nunca se hubiera planteado abandonar el taxi, sino que sencillamente lo probó. Y la experiencia de usuario de Uber es infinitamente superior a la del taxi. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie en el taxi ha venido a traer encima de la mesa los fallos que tiene Uber, que son muchísimos. Empezando por su propio maltrato de sus propios usuarios. No. ¿Quién lleva ese tipo de cosas? Lo hemos llevado a la ideología. ¿Vale? Hay determinados grupos que se han puesto a trabajar en esto, determinados medios que se han puesto a trabajar en esto. No ha sido el taxi el que ha intentado, digamos, de alguna manera plantear que... Oye, que es que mis impuestos se quedan aquí en España, mientras que lo que se va a Uber se va a, váyase usted a saber qué paraíso fiscal. O sea, hay una serie de argumentarios que puede haber utilizado el taxi que no lo ha hecho, no ha planteado batalla. Entonces, ha estado echándose un pulso con la alcaldía de Barcelona, en Barcelona han cedido, en Madrid no han cedido, y en Madrid están jodidos porque 5.000 personas más probaron Uber durante ese tiempo, comprobaban que la experiencia de servicio era absolutamente superior y no han sido informados de que hay una serie de problemas en cómo plantea Uber el asunto. Entonces el tema es, la gente, si el taxi no hace su trabajo, no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. No tienen por qué ser especialistas en saber qué es lo que está pasando en un montón de cosas. ¿Vale? Entonces yo personalmente creo que el taxi, estratégicamente, cometieron un error monstruoso que todavía no han levantado cabeza con el asunto. Y es posible que un montón de gente, sabiendo cómo funciona Uber, sabiendo cómo funciona el taxi, o bien se dirigiera al taxi o obligar a Uber a hacer las cosas que ahora mismo no está haciendo. ¿Vale? Pero tal y como está planteado el asunto, Uber le ha hecho la estrategia al taxi. O sea, ha arrasado por completo. En Madrid, aquí es otro tema porque pudieron doblarle el brazo a la parte de la alcaldía y aquí no, pero en Madrid Uber ha triturado al taxi. Por errores en la aplicación del tema del taxi, porque Uber tenía puntos donde se le puede atacar. Hola. En algún momento de la charla has mencionado el concepto de orientación al cliente, sí, que entiendo que va relacionado con lo que comentábamos antes de Ryanair, sí, etcétera, sí, pero no acabo de ver el encaje de lo que sería ese concepto aplicado a lo que es la relación directa con la satisfacción del cliente, más allá de los temas éticos, sí, etcétera, que sí que has comentado más, más a fondo. Bueno, ¿Cómo encajaría? Claro, es que en ese tema podría estar hablando un montón de tiempo. Os comenté al principio que hay un montón de cosas que solo he podido trabajar de manera superficial, pero todo lo que tiene que ver con la parte de orientación al cliente es absolutamente clave en el momento en que es muy difícil diferenciarte desde el punto de vista de la propuesta técnica o de la tecnología o de lo que tú haces. Un tema como Pepefon es pura orientación al cliente. Es que ni la tecnología es suya, ni la infraestructura es suya, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ha dicho, oye, voy a tratar al cliente de una manera absolutamente espectacular, voy a hacer una serie de cosas de una manera absolutamente espectacular. Entonces, en un entorno donde diferenciarse tecnológicamente es casi imposible, toda la parte de orientación al cliente es una palanca real de creación de valor diferencial absolutamente clave. Y eso pasa por conocerlo, y eso pasa por conocerlo sin esnifarlo, y eso pasa por tener una relación con él honesta sobre qué cosas es la que estás haciendo, cómo puedes colaborar. Por ejemplo, yo tengo grandes peloteras con Serraima, con Pedro, porque él es un celote y dice que no quiere, como todo el mundo le da por el culo al cliente, él no quiere hablar con el cliente. No quiere hablar con el cliente. Para nada. Y hay un montón de gente que le dice, oye, Pedro, incorpora este tema, no quiere hablar con el cliente. No hay mecanismos para hablar con el cliente. ¿Vale? Entonces, él es tan celote de no dar por saco que se ha negado a abrir una comunicación con la gente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la construcción de orientación al cliente es un constructor de diferenciación brutal. Porque sigo insistiendo en la parte tecnológica y de prestación de servicio, ¿qué diferencias hay entre telcos? ¿Qué diferencias hay entre bancos?
¿Qué diferencias hay entre supermercados? ¿Qué diferencias hay entre un montón de cosas? Es muy complicado conseguir diferenciación. Entonces, todo el esfuerzo que tú pongas en conocer realmente a tu cliente, qué es lo que quiere, cómo quiere las cosas y de qué manera lo quiere realizar, es absolutamente clave. Nosotros en el tema este de la transformación de las estaciones de servicio, nos dijeron un montón de cosas, pero dos, por ejemplo, que son completamente anti-intuitivas. Uno, queremos volver a ver gente en las pistas. Dos, si soy una mujer no quiero coger el puto boquerel. No quiero oler a gasolina todo el puto día. Que usted diga. Eso es pura orientación al cliente, no es tecnología, no es poner la oreja y decir, oye, ¿cómo querríais hacer este tipo de cosas? ¿Y por qué no te lo están haciendo? Porque la mayor parte de gente solo está centrándose en el ahorro de costes que supone no tener a nadie ahí en lo que es la parte de la pista. O sea, yo en la parte de orientación al cliente voy a estar hablando un montón de tiempo porque es una de mis especialidades. Aquí solo lo he mencionado un poco de pasada porque, insisto, hablaba de un montón de cosas. Pero creo que es clave a la hora de construir diferenciación. Sí, solamente un apunte. Claro. Entiendo que lo que estás comentando tiene mucho de estrategia. Sí, todo. Todo, claro, pero luego eso hay que ponerlo en práctica en ese punto de contacto, cuando este personal de la estación de servicio atiende al cliente que para el coche y llevar eso hasta ese punto, me imagino que no es fácil. Quiero decir, tiene que haber algún tipo de engranaje interno en la... No, hay muchísimos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el proyecto de estaciones de servicio estamos orquestando 20 proveedores diferentes. Desde proveedores de tecnología base a ingenieros de estación de servicio. O sea, hay un montón de trabajo de orquestación, muchísimo trabajo de orquestación y muchísimo trabajo de ejecución. La estrategia sin ejecución son flores a María, que Madre Nuestra es. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ya sabes que yo soy economista y la mayor parte de cosas que se ven las miro desde una perspectiva puramente económica. Antes hablabas del tema de Ryanair y de lo que suponía, pues eso, que hay un porcentaje de gente que vende a su madre por dinero, etcétera. Hay una cosa que se dice mucho, que al menos utilizo yo mucho, que es que la economía es un buen descriptor desde el punto de vista antropológico. Entonces, la gente con la pasta no miente. Hay otra cosa que también es evidente, que por ejemplo una camiseta de 3 euros, aquello que siempre se dice, que une a dos personas pobres en dos puntos del mundo muy distintos. Vale. Cuando hablamos de estos atractores desde el punto de vista macroeconómico internacional, ¿cuál es el enfoque? Pregunto. ¿Qué mata? Básicamente, los atractores están ahí y están alterando todas las industrias. Y están alterando cadenas enteras de valor. Y están alterando percepciones de la gente. Y están alterando maneras de pensar. Y la gente está empezando a pensar que si esta camiseta vale 3 euros, igual tenemos un pequeño problema. Y digamos que de alguna manera está haciendo reflexionar a la gente sobre de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas. Que eso es una cosa que no había ocurrido antes. Antes la gente no tenía ningún tipo de conciencia sobre un montón de cosas, ¿vale? Entonces, está transformando a la gente. Y en el momento en que tú transformas a la gente, transformas a los mercados, por la misma regla que lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, cuando la gente cambia, los mercados cambian. No es al revés, no es que cuando los mercados cambian, la gente cambia. Primero hay un cambio en la gente y el mercado lo que hace es reaccionar lo antes posible a los cambios que están ocurriendo en la gente. Pero tú dirías que la globalización actúa, por decirlo de alguna manera, como tú decías antes, como acelerante de esos atractores, o al contrario. La globalización ha sido un atractor que ha tenido una vigencia durante unos determinados años y que ahora mismo está ya establecido como algo consolidado para determinadas cosas, por ejemplo, el proceso de fabricación. China se ha quedado con los procesos de fabricación. Salvo que tú hagas cosas muy específicas en las que puedas poner valor añadido. Hay un montón de fábricas que han vuelto a Estados Unidos. ¿En qué? En cosas donde tú pones emoción. Fábricas de motos, fábricas de guitarras, fábricas de cosas donde no hay, digamos, de alguna manera una prestación pura. ¿Vale? Entonces, el asunto es, los macroatractores lo que están diciendo es que hay determinadas cosas que están ocurriendo en la gente
que están cambiando el panorama. Y la globalización es un atractor que alguien hubiera podido detectar hace 20 o 30 años. Y se hubiera ahorrado un montón de dolor la gente con reubicación de fábricas, replanteamientos de temas de... O sea, si yo no soy capaz de hacer una fábrica con un valor añadido que no me puedan hacer en Shenzhen, lo mejor que puedo hacer es cerrar ya, porque es que me van a dar por saco. ¿Crees que ha perdido vigencia? Sí. Yo creo que ya ha consolidado una serie de cosas. La fabricación de cosas en las que no hay valor la pertenece a China. O sea, es que tú no puedes competir en cosas que no tengan un valor diferencial añadido, en el hecho de que pongan Made in USA o Made in Spain, con China, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada en ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees tú que va a durar en China una situación en la que eres capitalismo rampante para lo que te interesa y una dictadura comunista para lo que no te interesa? ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar una generación en decir, los hijos de a lo mejor la gente que ahora mismo les has sacado de un campo de arroz y los han mandado a una fábrica y les has dado una vida, en decir, no, es que además me gustaría expresarme libremente? No, claro, pero los modelos sociales tienen que ir a remolque de eso. Absolutamente. Absolutamente. Lo que te quiero decir es que la globalización es también una ventana que se ha abierto, es un atractor de hace un tiempo, que ha modificado de manera dramática el mundo. Y ahora hay 5 atractores que van a modificar de manera dramática el mundo. Yo digo que dentro de 20 años miraremos para atrás y diremos, pero ¿qué cojones, en qué cojones estaba la gente esta pensando, tolerando esto a Facebook o tolerando esto a...? Lo mismo que ahora mismo echamos la vista atrás y vemos que Bayer vendía heroína a principios del siglo XX, en jarabes para la tos. Tú echas la vista atrás y dices, pero ¿de qué cojones estamos hablando? Pues dentro de 20 años yo creo que la gente echará la vista atrás y dirá, pero ¿de qué cojones esta gente permitía que les hicieran estas cosas? ¿Vale? Entonces, los atractores lo que hacen es como terraformar el mercado, por decirlo de alguna manera, transformar el mercado por completo. Y la globalización es un atractor de hace unas décadas que ha terraformado por completo el mercado, pero no es uno de los que está ahora mismo vigente, ya ha terraformado el mercado. Ahora hay 5 que están terraformando el mercado haciendo otra cosa distinta. ¿Vale? Eso es. No, absolutamente. Bueno, yo primero te quería dar las gracias porque me ha gustado mucho tu charla. Muchas gracias, muy amable. Y comparto contigo la parte esta de que a veces algunos preferimos pagar más por tener un poco mejor de ética. Como por ejemplo, ¿cuánta gente conoce el Firefox? Cada vez que intento comprar uno ya se han vendido todos. O sea... Bueno, uno de los ejemplos que también hablamos es del Freephone. O sea, quiero decir, en ese estudio se habla de un montón de cosas que teóricamente con la lógica capitalista clásica no tienen sentido. Sí, pero esta gente ha conseguido auditar todo el oro que sale del teléfono. Sí. Bueno, pero yo quería preguntar, porque has comentado el tema de Big Data. Sí. Y yo veo que Big Data es como el sector de la construcción. Hay muchas empresas de menos de 10 personas que se llaman startups y hacen millones con eso. Pero son productos que la gente de calle no los compra. Y es como una burbuja. ¿Cómo crees que determinará eso? Con un montón de compañías cerradas y un montón de gente en la calle. ¿Pero qué podrá causar? Es que el problema es previo. El problema es que hay un montón de directivos que se han convencido que tienen que introducir Big Data en sus compañías sin saber realmente para qué. Lo que hablaba del carro y los bueyes. Entonces ahora hay una serie de mantras. Claro, yo me descojono porque ahora todo el mundo se está volviendo loco con la inteligencia artificial y yo llevo trabajando en diferentes aspectos 25 años y durante 25 años no nos ha hecho ni puto caso a nadie. Ni había dinero para invertir ni nada por el estilo. O sea, ha habido varios inviernos de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, con Big Data pasa exactamente igual. Hay una narrativa que le han convencido a una serie de decisores de que conociendo lo suficiente de tu cliente le puedes vender más y le puedes vender mejor. Y el problema es que nadie dice que el 80% de la información necesaria para hacer eso no está en el Big Data. Porque tú puedes snifar a un montón de personas por un montón de canales, pero la información que necesitas para hacer algo en concreto, el 80% de esa información la necesitas en una relación personal, lo que hablábamos antes de la parte del Customer Centricity. ¿Vale? Hay información que el cliente no te la da ni deja rastro de ella y que es muy importante para determinadas cosas. Mira, nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando para una gran compañía hotelera, ¿vale? Y ellos necesitaban saber si tenían hijos y de qué edades para poderle ofrecer más productos y servicios de lo que era la parte del hotel.
Colocaron un campo en el formulario de entrada, no lo respondía ni Dios. Colocaron una serie de formularios en la parte de la recepción, no los rellenaba ni Cristo. Lo metieron en el protocolo de la gente que daba de alta lo de los hijos, nadie contestaba. Lo terminaron haciendo obligatorio cuando tú te dabas de alta en el proceso de online en la reserva del hotel. Y entonces la gente empezó con 345 hijos y a la hora de decir el correo era mickeymouse.com. ¿Vale? ¿Nosotros qué hicimos? Nos fuimos a un fabricante de juguetes taiwanés y dijimos, oye, ¿nos puedes preparar una serie de kits de cosas para entretener en estos rangos de edad, este rango de edad, este rango de edad? Y lo que hicimos fue, cuando daba de alta, es decir, disculpe, ¿tiene usted hijos? Mire, es que tenemos unos kits de cortesía, lo mismo que tenemos esto, para que se entretengan por culo. Mientras están en su estancia en el hotel con este tema, este tema, este tema. 95% de rellenado del tema y gente que no tenía hijos te contaba su vida. Ah, sí, hija, hubiéramos querido tener hijos, pero no pudimos y cosas por el estilo. ¿Vale? Esto que se llama intercambio positivo de información es pura ingeniería social y pura ingeniería antropológica y es una relación de confianza. Y si no la tienes, no la puedes plantear. Entonces, el problema del Big Data es una narrativa fantasiosa en la cual si tú esnifas a la gente lo suficiente, vas a saber lo suficiente como para poder venderle más productos. Y se lo ha comprado un montón de gente y es el timo de la estampita. Y es algo muy útil. Joder, yo llevo en Business Intelligence 20 años en el asunto, pero no hace esa magia. Pero ha habido un montón de gente muy desaprensiva que ha colocado ese asunto, la gente también está desesperada, se han lanzado ahí y lo que ocurrirá es que cuando baje la burbuja pues habrá un montón de compañías que quebrarán y un montón de gente que se irá a la calle porque lo que están prometiendo no pueden hacer delivery. Y porque snifar a la gente no es la manera de ganar su confianza. Y porque si no tiene la confianza de la gente no te va a dar los datos que necesitas y eso es así. Mi pregunta justamente va por ahí, por el tema del Big Data y así. Yo entré hace como 2 años a trabajar por ahí. ¿Para quién, perdón? A trabajar por el tema de Business Intelligence, con promesas de Big Data que nunca llegaban, ¿vale? Y estas cosas. Y bueno, mi pregunta va hasta qué punto la fuerza de escoger dónde quieres trabajar y en qué condiciones, por más que a lo mejor un mayor sueldo no sea la finalidad, o sea, vivir tranquilo sin tener que llegar a casa después de una jornada de 8 horas y meterte 4 horas más a estudiar cosas que no tienen sentido, pues para mí es un plus, prefiero ganar menos. Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de pensamiento, o sea, de la misma forma que el consumidor tiene una fuerza a la hora de consumir, el trabajador también tiene una fuerza a la hora de decidir dónde quiere trabajar? Entonces, ¿hasta qué punto esto se puede convertir en un atractor o no? Pues en realidad es otra manifestación del mismo asunto. Y te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha trabajado en una Big Four? En un Accenture, en un Ernst & Young, en alguna cosa por el estilo, ¿vale? O ha trabajado en algún gabinete de abogados de prestigio, tipo Cuatro Casas, tipo... Aquí, hay gente que ha trabajado. Vale, esos sistemas se basan en que hay un montón de gente que quiere entrar en la parte baja de la pirámide, entregar su vida a la causa, ¿vale? Que le saquen la sangre y la médula espinal durante un montón de tiempo, con la esperanza de que algunos, los elegidos para la gloria, como los Highlanders, lleguen a socios, ¿vale? Y esto ha funcionado así durante décadas. Bueno, pues ahora mismo yo sé de buena tinta que hay un montón de compañías que están absolutamente aterradas, tanto en los Big Four como en los despachos, porque hay un montón de gente que está saliendo de la universidad y les está diciendo que sit and spin. Esto no ha pasado jamás. Tú antes, hace 20 años, le decías a alguien, tú entra aquí, déjate la médula espinal, trabaja 14 horas, entra en esto, y tú no te preocupes que si eres lo suficientemente bueno llegarás a socio, y la gente babeaba como el perro de Pavlov. Y ahora hay un montón de gente diciendo, mira, get this. Volvemos a lo mismo, cambia la gente. Hay una gente que está saliendo ahora de las universidades que no les entra ese tipo de ecuación. Cada vez hay más gente que, digamos, de alguna manera, está el tema de la gig economy, la gente que quiere trabajar en... El problema es que cambia la gente, cambian los empleos, cambian las oportunidades y con la suficiente gente que tenga la misma actitud,
modelos de negocio como los de los grandes despachos o los de las Big Four no aguantan tampoco, ¿eh? Con lo cual yo calculo que muchos de ellos, por ejemplo, yo estuve viendo el vídeo que estuvo haciendo un gran despacho, además de aquí de Barcelona, para intentar convencer a gente joven, y yo lo que tengo claro es que la persona que hizo ese guión, lo más cerca que ha estado de gente joven, es posiblemente, no sé, habrá visto algún vídeo de Naruto o algo por el estilo, porque o sea, es no entender nada de qué es lo que quiere la gente joven o cuáles son sus prioridades o lo que sea. La gente de los 70 no tiene nada que ver con la gente de los 80, no tiene nada con la gente de los 90. Insisto, la gente se va moviendo, ¿vale? Entonces yo personalmente creo que hay bastantes modelos de negocio que van a sufrir porque hay un montón de gente que no tiene las mismas tragaderas que había, por ejemplo, en la generación anterior. Con lo cual, efectivamente, se puede dar un escenario como el que tú planteas, en el que haya gente que pueda de alguna manera también mover modelos de negocio que están como muy consolidados porque dicen que esto no es para mí o porque no quiero entrar ahí. Bueno, yo creo que la verdad es que nos hemos pasado un poquito del tiempo, entonces... Ya se ha dado bastante la tabarra, ¿no? No, bueno, más que nada, si hay alguna pregunta muy, muy crucial y si no, pues agradecerte infinito que estés aquí, ha sido súper interesante y nada, que puedes volver cuando quieras a contarnos cualquier cosa nueva. Gracias por vuestro tiempo y un placer. Pues nada.